Katiana, pues ella prefiere los viajes en carro, otras dicen que pueden ir hasta en avión, algunas podrían viajar aquí en Costa Rica, otras en Centroamérica, otras, no sé, al otro lado del mundo, como dicen, ¿verdad? Pero bueno, viajar es algo hermoso, es algo bonito, porque uno pues conoce otros lugares, cambia del ambiente que tiene siempre, conoce otras comidas, etcétera, etcétera. Es muy bonito viajar. Pero para viajar, y especialmente si lo vamos a hacer a otro país, necesitamos alistar ciertas cosas. Y vamos a ver, ¿qué cosas necesitaríamos alistar si vamos a viajar a otro país? A ver, bueno, ocupamos una maleta, sí, una maleta, ¿verdad? En la maleta ahí vamos a echar la ropa, los zapatos que necesitamos, dependiendo para dónde vayamos. Eh, Tenemos que alistar la reservación de un hotel, la familia que nos va a hospedar, no sé. Como dicen ahora, tenemos que alistar el Airbnb, que es muy famoso, ¿verdad? Pero bueno. Todas esas cosas se van alistando con tiempo, bien lo dijo Katiana, tienen que avisarme, ¿verdad? Con tiempo, porque tiene que organizarse todo esa situación. ¿Y qué pasaría si nosotros vamos a ir de viaje a otro, al exterior, y tenemos nuestra maleta lista, nuestros zapatos, tenemos la reservación del hotel, tenemos el tiquete del avión, pero no tenemos el pasaporte? Llegamos y le decimos ahí en el aeropuerto, no, pero es que yo tengo todo, es que ya yo tengo el tiquete, ya yo tengo la reservación, mire, lo único que me falta es el pasaporte, déjeme pasar. Obviamente no nos van a permitir pasar. Hay cosas que son indispensables para poder hacer ciertos viajes. Igual que usted diga, tengo el pasaporte, pero no tengo el tiquete. No la van a dejar pasar. Entonces, básicamente eso es lo que queremos ver hoy, porque nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo, todas las personas que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, que formamos parte de su iglesia, estamos esperando el viaje soñado, diríamos así, ¿verdad? El viaje de nuestras vidas. Y ese viaje para nosotros se llama el rapto de la iglesia o el rapto, el arrebatamiento de la iglesia por nuestro Señor Jesucristo. Y eh, tenemos que tener todo al día para ese momento especial. La cosa con ese momento es que no sabemos cuándo va a ser. No sabemos si falta un mes, 10 años o 100 años, pero tenemos que tener todo listo, porque si fuera en este mismo instante y nos falta el pasaporte, pues no nos iríamos, ¿verdad? A ese viaje tan esperado que nosotros tenemos. Veamos, voy a leer algunos pasajes y quisiera decirles que nos vamos a enfocar no tanto como teólogas para ver un montón de teología, sino más bien para ver algunas cosas que son indispensables para hacer este viaje. Vean lo que dice la Biblia, cómo será esta situación. En Mateo 24 dice, por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces tenemos que estar preparadas. En Primera de Corintios 15 dice que va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un instante. Al final de la trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Sea, va a haber un sonido de trompeta, por eso cada vez que suena la trompeta uno siente como un susto, ¿verdad? O cuando el pastor aquí en mi iglesia empieza a tocar el chofar.
hasta que a veces se le paran a uno los pelillos, porque uno sabe que ese día vamos a escuchar una trompeta y en un instante nos iremos con el Señor. En Mateo 24:40 dice, entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. O sea, eso no es para todos, es para ciertas personas que, como nos dice aquí la palabra del Señor, están preparadas, están preparadas. Y es importante que conozcamos algunas cosas que nos habla la Biblia acerca de los tiempos finales, porque sabemos que Cristo pronto viene y las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos ya se están empezando a ver. Desde 1948. A ver, ¿qué pasó en 1948? El pueblo de Israel, que estaba disperso por todo el mundo, fue reunido nuevamente en su tierra y fue formada una nación. Eso es una profecía. Desde 1948 se empiezan a ver el cumplimiento de las profecías del Señor. Entonces, eso de que desde que estoy niña estoy oyendo eso y nada que pasa, tenemos que tener mucho cuidado con ese pensamiento, porque dice la Biblia de la higuera aprender la parábola, que cuando empiezan a brotar y si pensamos, bueno, algunos teólogos dicen que cuando la Biblia habla de la higuera, muchas veces se refiere a Israel. Y entonces, si partimos desde eso, desde el punto de que ya Israel se reunió otra vez como una nación, o sea, parece algo increíble que se hayan recogido personas alrededor del mundo, aunque eh, el pueblo de Israel siempre ha sido atacado y ha sido han tratado de destruirlo, no lo han logrado, sino que más bien ellos se reunieron como una nación y además de ser una nación, son una nación próspera. Pero nosotras como hijas de Dios no podemos, no debemos, mis queridas amigas, no debemos estar durmiendo sin entender lo que está pasando a nuestro alrededor, sin ver las cosas, cómo se van dando, cómo se va preparando todos los escenarios para así poder cumplir con lo que Dios tiene establecido desde hace mucho tiempo. En vez de eso, en vez de pensar, en vez de ver las cosas espirituales, a veces pasamos mucho tiempo en las cosas que son de esta tierra. Y nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, no tanto en esta tierra. A veces nos afanamos por la casa, por comprar, por tener, por los niños que tengan una buena educación. Y no es que eso esté mal, eso no está mal. El problema es que no tenemos un equilibrio, nos desbalanceamos, pasamos muy afanadas por estas cosas terrenales y a veces utilizamos poco tiempo, poco pensamiento, poco análisis para las cosas que son celestiales. Ahí es donde tenemos que tener un equilibrio, un equilibrio. Ahora, en 1 Corintios 15:51 dice, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me llama la atención que está hablando del trabajo del Señor en un contexto de tiempos futuros de la venida de Cristo. Entonces quiere decir que hay que trabajar, tenemos que hacer algo si nosotros realmente estamos esperando esa venida de Cristo.
En Tesalonicenses 5 dice, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Oigan, oigan el consejo que nos da el Señor. No podemos estar durmiendo como los demás. Tenemos que tener eso en nuestro corazón, que arde en nuestro corazón de que ya Cristo viene. ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo que creo que Cristo viene por la iglesia? Simplemente todo mi pensamiento, toda mi fuerza la dedico a esta tierra o estoy haciendo algo también. Estoy velando, soy sobria, estoy velando, vigilando, esperando aquel momento. Y en el versículo 8 de Tesalonicenses 5, que es donde nos vamos a basar, dice, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor y con el casco de la esperanza de la salvación. Hay algo muy importante y lo dijimos al principio, que cuando vamos a hacer un viaje tenemos que tener listas algunas cosas y que algunas cosas son indispensables para poder viajar. Y según este pasaje de Tesalonicenses, nos vamos a basar en el versículo 8, nos dice tres cosas que nosotros debemos de tener listas. Primera Tesalonicenses 5, 8. Y bueno, quisiera compartirles un, un poco aquí. Estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo. Y como dice este reloj, me llamó la atención esta imagen porque dice que estamos cerca del fin y eso es lo que creemos nosotros los hijos de Dios. Este, sí, quisiera decirles que en la Biblia a veces los pasajes se nos mezclan con lo que es la segunda venida de Cristo, que solo hay una segunda en realidad, solo que va a ser para nosotros los cristianos, va a ser en dos partes. La primera parte nosotros la llamamos, o la Biblia la llama, el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, y luego, 7 años después, seguiría ya la venida de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cuándo fue la primera venida de Jesucristo a la tierra? Cuando nació de la Virgen María. Y nosotros estamos esperando entonces ahora la segunda venida. Ahora bien, Tesalonicenses 4:16 dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, aquí está hablando del arrebatamiento que va a ser Cristo de su iglesia. ¿Y quién es la iglesia de Jesucristo? Volvamos a repetirlo. Todas las personas que le han entregado su vida a Cristo, que Cristo ya perdonó sus pecados y que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, todas esas personas alrededor del mundo entero. Los chinos que hicieron eso, los africanos, nosotros, todas las personas que aún estemos vivas, después de que suene la trompeta y después de que los muertos que murieron en Cristo también resuciten, nosotros seremos arrebatados.
¿Qué va a pasar en el mundo? Bueno, se van a desaparecer muchísimas personas. Eh, Van a haber muchas sorpresas, sí, porque algunos dirían, bueno, se fueron los cristianos. No, no se fueron los cristianos, porque a la par de mi casa vive una persona que iba a la iglesia cristiana y ahí está. Entonces, porque los cristianos son los que entregaron y que viven de acuerdo a lo que Jesucristo dice, no los que van a una iglesia. Entonces, esa es a veces la confusión que se hace. Pero aquí tenemos una imagen que nos ayuda a entenderlo. Aquí está la cruz que nos acuerda que Cristo murió y resucitó al tercer día. Después de eso empieza un tiempo que se llama el tiempo, bueno, de la gracia, o es el tiempo en que existe la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Y esta iglesia es la que va a venir a arrebatar Jesucristo y es lo que nosotros estamos esperando. Dice que Jesucristo no va a poner los pies aquí en la tierra, sino que desde las nubes nos va a esperar a todos nosotros. Entonces nosotros, primero los que habían muerto en Cristo, resucitan y se van a las nubes inmediatamente. Nosotros los que estamos vivos nos iremos con Jesucristo en las nubes y pasaremos aquí este tiempo en el cielo con el Señor y aquí en la tierra las cosas continúan. Y esto es un punto que más adelante quisiera que retomáramos. Aquí en la tierra los que no pertenecen a la iglesia de Jesucristo se van a quedar por 7 años más y ya luego vendría la segunda venida de Cristo cuando ya Cristo ponga sus pies sobre la tierra. Entonces, nos vamos nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos tener listo? ¿Qué cosas son indispensables? Según este pasaje de Tesalonicenses, dice que es indispensable que nosotros tengamos la coraza de la fe. Mantengamos la coraza de la fe. Ahora, si pensamos que la coraza es muy importante porque la coraza protege los miembros que son vitales, ¿verdad? El corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, porque la coraza llegaba hasta un poquito más abajo de la cintura. Entonces, por eso el Señor hace mención a algo tan importante, la coraza de la fe. Ahora bien, ¿qué es tener la coraza de la fe? ¿Qué es entonces tener fe? Podríamos decir que es tener fe en que Dios existe, porque eso lo dice Hebreos 11, en que Dios existe y que Él cumple todo lo que Él ha dicho. Si yo preguntara de las que estamos escuchando esto, ¿cuántas creen que Jesucristo murió en una cruz y que resucitó al tercer día? Yo creo que todas o la mayoría diría yo sí lo creo. Y eso que pasó cuando Jesús nació en Belén, eso había sido dicho casi 400 años atrás. Era una profecía que iban a nacer en Belén, que iban a ser de una virgen, y eso ya sucedió, ya se cumplió esa profecía. Pero también hay otra profecía de que Cristo va a volver otra vez a la tierra. Y si creemos en la primera que Cristo murió, ¿por qué a veces nos cuesta tanto creer en esta otra profecía que Cristo vendrá? Que Cristo viene pronto. Vean que a veces nuestra mente nos juega mal para nosotras mismas. Si creemos que Cristo murió y resucitó, también creamos que Cristo vendrá por su iglesia y vendrá por segunda vez a esta tierra. Pues vean lo que dice eh, este pasaje de Corintios, segunda de Corintios 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué es tan importante que nosotros mantengamos firme nuestra fe? Porque pueden llegar a nosotros fortalezas, argumentos en nuestra mente que nos desvían de la verdad del Señor Jesucristo, de la verdad de las promesas que Él ha dicho. Entonces, la fe nos va a ayudar a no desviarnos. La fe nos va a quitar eso de que, ay, hace tanto que Cristo viene y nada que llega. Sigamos en lo nuestro, sigamos en nuestras cosas, sigamos en nuestro corre y corre. Pero no, la fe nos tiene que ubicar nuevamente, tiene que ayudarnos a derribar esas fortalezas, esos argumentos que nos apartan, que llegan a veces de forma inesperada y nos cautivan nuestro pensamiento y no nos dejan actuar. Entonces, la coraza de nuestra fe nos va a ayudar a defendernos contra esos enemigos que llegan a nuestra mente, que son muy peligrosos y son a veces inesperados. Ahora bien, si hablamos de la fe, nosotros pensamos en Abraham. Dice la Biblia que es el padre de la fe. ¿Y por qué Abraham lo ponen como el padre de la fe? Bueno, por muchas razones, pero una de ellas, al principio de su vida, de su caminar con Dios, Abraham actuó por fe cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela y vas a ir a una tierra que no conoces, que no te doy las coordenadas donde está. Es una tierra que no la puedes encontrar en el Waze, es una tierra totalmente desconocida. Sin saber nada, Abraham, él salió, él empezó a caminar en pos de lo que Dios le había dicho. Eso es tener fe en que Cristo viene. Empezar a caminar hacia ese momento, actuando, haciendo cosas que hagan evidente que yo voy hacia Él. Era evidente que Abraham había tenido fe a lo que Dios le había dicho. Él dejó su tierra, él dejó su parentela, él dejó sus dioses y empezó a caminar hacia algo que él no conocía, que él no veía. Entonces podemos decir que la fe va ligada también a la obediencia, ¿verdad? Porque dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob y coheredero de la misma promesa. Entonces vean todo lo que significa tener la coraza de la fe. Es obedecer, es seguir hacia lo desconocido solo porque Dios lo dice. Solo porque Dios dice yo voy a venir por mi pueblo, yo tengo que tener esa fe y tengo que actuar de acuerdo a eso que estoy creyendo. Creer y salir hacia algo que no conozco. Cristo viene y yo camino de acuerdo a eso que estoy esperando. Así debe de reflejarse en mi vida. Eso es fe. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Entonces, la fe es una de las cosas indispensables en nuestra maleta. No puede faltar la fe. La segunda cosa, además de la fe, tenía que ver el amor. El amor. Interesante cómo lo menciona esta carta a los tesalonicenses. La coraza de la fe y del amor. ¿Qué podemos hablar del amor?
Bueno, unos hombres le dijeron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús, ¿qué les dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Oigan, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Marcos 12:30. Necesitamos la coraza de fe, pero también de amor. No se puede hacer este viaje, según Tesalonicenses, si no amamos a Dios de todo corazón, con alma, mente, fuerzas, cuerpo. Podríamos decir que amar a Dios es darle el primer lugar. Y aquí es donde nos tenemos que nosotros eh, examinar a nosotras mismas. Le damos a Él de verdad el primer lugar. Es querer agradarle en todo, es honrarle, es obedecerle. ¿Por qué obedecerle? Porque la Biblia dice, si me aman, guarden mis mandamientos, obedézcanme. Juan 14, lo dice, 14:15. También dice en el 23, respondió Jesús y díjole, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras. Oigan cómo lo toma Dios, así de fácil, así de tajante y podríamos decirlo así de cruel. Dios no le interesa tanto si le decimos que lo amamos. A Dios le interesa si estamos guardando su palabra, sus mandamientos. Y el otro punto acerca del mismo amor es amar a nuestros semejantes. Un punto bastante interesante también para mí. ¿Por qué? Porque increíblemente nosotras, siendo hijas de Dios, conociendo lo que Dios dice, a veces no amamos a algunas personas. Sí, amamos a nuestra familia, a nuestros hijos, claro que sí. Amamos a nuestro esposo, algunos hermanos de la iglesia, otros no, es que son tan repugnantes. Pero la Biblia dice, si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, ese es un mentiroso. Wow, está serio. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, esa persona es mentirosa. No ama ni a su hermano ni a Dios. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Primera carta de Juan 4:20. Entonces, tenemos que mejorar nuestra relación con Dios, entender lo que es amar a Dios de verdad, obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, pero también tenemos que tener cuidado con lo que es amar a nuestro prójimo. A Dios no lo podemos engañar, pero a veces nos engañamos a nosotras mismas. Decimos que amamos, pero tenemos cosas contra nuestros hermanos. Entonces, tenemos que desengañarnos primeramente. Si yo no he aprendido todavía a respetar, a mostrarle cariño a mis hermanos, a hablarles con ternura a mis hermanos, a perdonarles cuando me hacen algo que me ofende o que me hiere, a quitar toda amargura de mi corazón por lo que me han hecho. Si yo no logro hacer eso, yo me estoy engañando a mí misma. A Dios no lo voy a engañar, pero a mí misma sí me estoy engañando. Entonces, como dice Juan, no seamos mentirosos. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Tenemos que mejorar
las relaciones. Tenemos que trabajar en nuestras relaciones con nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Es algo indispensable en nuestra manera, indispensable. Además de la fe que tenemos que tener y caminar de acuerdo a esa fe, además del amor que tenemos que mostrar a Dios y a nuestro prójimo, inclusive a nosotros mismos. Además de eso, tenemos que tener el casco de la esperanza de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener, dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué necesitamos nosotros la salvación? Bueno, por nuestra condición pecaminosa, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo la misericordia de Dios pudo librarnos de nuestra condición de pecadores, de la miseria, sinceramente, de la miseria y la desgracia que nos esperaba a nosotros. Por eso, en nuestra maleta necesitamos llevar la seguridad de nuestra salvación, que hemos sido perdonadas, que somos hijas de Dios. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo podemos ser salvos. Y el pasaje muy conocido por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Solo en Cristo Jesús podemos tener la salvación. Y esto es indispensable para poder hacer esto. El amor a Dios, el amor a mi prójimo y a mí misma es indispensable. La fe en nuestro Señor, en nuestro Dios, es indispensable para este viaje. Dice Filipenses 3:20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso es lo que debe palpitar en nuestro corazón, un anhelo de recibir a nuestro Señor Jesucristo en el cielo, desde el cielo. Eso es esperar la venida del Señor. Y hasta hay una corona para las personas que están esperando la venida del Señor. Pero para las que están preparadas, ¿verdad? Porque nada hacemos con estar esperando que venga si a la hora de la hora no tenemos el tiquete, no tenemos el pasaporte que nos permita hacer ese viaje. Tenemos tal vez muchas otras cosas. Tal vez leemos la Biblia, tal vez vamos a la iglesia, pero recuerden que hay cosas que son indispensables. La salvación, el amor y la fe. Según el versículo de Primera Tesalonicenses 5:8, necesitamos tener en nuestras maletas nuevamente la coraza de fe y de amor y el casco de la esperanza de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Cada día tenemos que estar trabajando, esperando, caminando de acuerdo a eso que nosotros creemos, que Cristo pronto viene. Y estas palabras las dejó Jesucristo para que no fuéramos ignorantes, lo dice él. Y que conozcamos esto nos debe conducir a una vida de acción. Y eso fue lo que les dije antes que quería que retomáramos. Ok, yo puedo decir, ya yo tengo mi maleta completamente lista. Yo tengo la fe y vivo camino de acuerdo a esa fe. Yo amo a Dios, amo a mi prójimo, amo a mis hermanos y se los demuestro.
yo ya soy salva, ya Cristo perdonó mis pecados, ya yo estoy lista. Pero ustedes saben que después de que nosotros nos vayamos con Cristo en el cielo, aquí se van a quedar otras personas. Todas las que no tienen a Cristo en su corazón se van a quedar en esta tierra. No importa si son su familia, no importa si son sus hijos, si son sus amigos, si son sus vecinos, si son personas a las que usted ama, si no tienen a Cristo en su corazón, se quedan aquí. Y lo que va a pasar aquí en la tierra, primeramente, cuando nosotros nos vayamos, bueno, esta imagen primero era para que quedara claro que la que está al lado izquierdo es el rapto, cuando Cristo no pone los pies en la tierra, sino que nosotros nos vamos con Él, la iglesia, la novia de Jesús. Y esta segunda del lado derecho es cuando ya Cristo regresa a la tierra. Y este regreso de Jesucristo a la tierra va a ser 7 años después de que nosotros nos hayamos ido en el rapto o en el arrebatamiento. Aquí es cuando Cristo viene ya y sus ángeles y nosotros con él. Entonces les decía que después de que nosotros o la iglesia se vaya con Jesucristo, las personas que se queden aquí, muchas de ellas a las cuales nosotros amamos, van a pasar por 7 años que se llama la gran tribulación. Ya nosotros no vamos a estar, pero esas personas sí se van a quedar aquí y van a pasar momentos muy difíciles. Aquí la salvación va a ser dando la vida. Yo soy de Jesucristo, yo soy hija de Dios, pues posiblemente la van a decapitar. En este tiempo es cuando, eh, bueno, la Biblia habla de 7 años, pero en realidad los primeros 3 años y medio, dice la Biblia, van a ser, digamos que bonitos, porque va a haber mucha abundancia. En el momento del arrebatamiento sí va a haber un caos, porque imagínense ustedes lo que es que yo siendo hija de Dios vaya manejando mi carro y en ese momento viene Cristo, yo me voy y mi carro queda solo. Entonces van a haber choques, aviones que caen, no sé, un caos terrible porque se desaparecieron miles de personas y no se sabe qué se hicieron. La gente no sabe qué pasó o algunos saben, pero en el momento tal vez no lo conectan bien. Entonces, los primeros 3 años y medio, ya después de que pase ese caos, va a haber paz, porque el anticristo va a venir a trabajar en eso primeramente. Van a haber soluciones de alimento a las hambrunas que puedan existir en ese momento. Pero ya después de los 3 años y medio, ya es cuando el anticristo dice, yo soy Dios y me tienen que adorar. Ya, ya para ese tiempo definitivamente nadie puede vender, nadie puede comprar, nadie puede hacer uso de un hospital, de una farmacia, si no tiene el sello de la bestia, que la Biblia le dice el 666. Entonces, todas estas personas aquí van a tener que pasar por momentos demasiado difíciles. Y ahí es donde yo quisiera que nosotros, si ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, si ya estamos solamente trabajando en nuestra fe, en caminar de acuerdo a lo que creemos, si ya nosotros estamos amando a las personas, tenemos por supuesto que llevarles el mensaje de salvación. Sería extraño que nosotros estuviéramos felices porque ya tenemos nuestra maleta lista y saber que muchas otras personas se van a quedar aquí en este tiempo de tribulación. La gran tribulación se llama. Entonces, yo quisiera que en este momento, primeramente, si alguna persona todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, que haga conmigo esta oración. Active su fe.
Active su fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Active esa fe y dígale, Señor, yo sé que tú eres Dios y yo sé que he vivido lejos de ti. He hecho de mi vida lo que he querido. La he acomodado a como a mí me parece. Pero yo quiero ponerme a cuentas contigo. Yo reconozco que he pecado contra ti. Yo te pido que me perdones. Yo creo que esa muerte en la cruz, esa sangre derramada, puede limpiar todo mi pecado, toda mi maldad. Y tú me puedes dar una nueva vida en ti. Hazme tu hija, Señor. Yo te recibo como mi Salvador personal. Yo te entrego mi corazón. Dirige tú ahora mi vida de ahora en adelante. Que tú seas el Señor, el dueño de mi vida, de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero tener la seguridad de que yo me voy contigo cuando tú vengas. Y si me muero antes, también tengo la seguridad de que cuando tú vengas, voy a estar contigo. En el nombre de Jesús yo lo creo. Amén. Eso es lo primero, estar seguros de que somos hijas de Dios. Lo segundo, cómo activamos también nuestra fe leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Creyendo que Cristo viene, tomando el tiempo para estar revisando mi maleta, cómo estoy, cómo está la coraza de la fe y del amor, el casco de la esperanza de la salvación, cómo está en mí, obedeciendo a Dios, obedeciendo lo que Él me dice. Como Abraham, Dios le dijo, sal, levántate, camina para donde no sabes dónde, solo camina. Que lleguemos a ese punto de fe, que podamos simplemente caminar por donde Dios nos dice, sin cuestionar tanto, sin entender, sin querer entenderlo todo, solamente caminar por donde Dios nos dice. ¿Qué podríamos hacer de ahora en adelante? Yo quiero que usted piense por un momento. ¿A qué se comprometería usted después de haber escuchado estos versículos? ¿A qué le ha movido estos versículos? Tengo mi pasaporte, tengo mi tiquete listo, tengo mi maleta, todo lo que necesito. ¿A cuántos más me quiero llevar a este viaje? ¿A cuántos más voy a vivir de acuerdo a eso que estoy creyendo que Cristo viene pronto? ¿A quién me comprometo? ¿Qué podrá cambiar en mi vida de ahora en adelante? Y si es hoy que recibiste a Cristo en tu corazón, igualmente, tienes los mismos retos. ¿A quién más quieres llevar? ¿Cómo vas a amar a tu prójimo? ¿Cómo vas a amar a Dios? Vamos a orar nuevamente y pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle al Espíritu Santo una transformación en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestro caminar diariamente. En el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, dándote muchísimas gracias, Señor, porque tu palabra es clara, porque tú la dejaste, Señor, para que nosotros la entendiéramos, Señor. Gracias, Padre, y te rogamos en el nombre de Jesús que esa fe se active en nosotros, que podamos caminar de acuerdo a eso que estamos esperando, Señor.
que amemos a nuestros hermanos, que les mostremos ese amor que a veces tal vez nos cuesta mostrarles, Señor. Haz cambios, Señor, ayúdanos, Señor, a hacer cambios en nuestro proceder, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y que así como nuestra maleta está lista, así también nos preocupemos o trabajemos para que otras personas puedan llegar también a ese viaje, puedan disfrutar de ese viaje maravilloso, de ese viaje soñado, Señor, que tú tienes para tu iglesia. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.